Vivimos en una era de vulnerabilidad. No importa cuántos sistemas de alarma instales en tu casa, cuántas contraseñas pongas en tus cuentas o cuántos seguros contrates. En el fondo, sabes que estás expuesto. Una llamada del médico, una caída de la bolsa, un accidente repentino y el castillo de naipes de nuestra seguridad se viene abajo. Nos sentimos como ciudades sin muros en medio de una llanura llena de enemigos. Y esa sensación de fragilidad constante genera una ansiedad de fondo, un zumbido que nunca se apaga. Buscamos desesperadamente un lugar seguro, un refugio donde nada malo pueda entrar, donde podamos cerrar los ojos y saber que al abrirlos, todo seguirá estando allí. Anhelamos permanencia en un mundo líquido. Si hoy te sientes vulnerable, si miras tus defensas y te parecen de papel, el Salmo 48 es tu fortaleza. Bienvenidos a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y hoy continuamos nuestra travesía con los hijos de Coré. Este es el último de su primera colección de salmos. Hemos visto la sed del alma, Salmo 42, la derrota nacional, Salmo 44, la boda del rey, Salmo 45 y la quietud en el caos, Salmo 46. Hoy llegamos al destino. Hoy entramos en la ciudad. El Salmo 48 es un himno de victoria urbana y teológica. Es un recorrido turístico por la capital de Dios para enseñarnos que nuestra seguridad no depende de la altura de nuestros muros, sino de quién habita en nuestros palacios. El Salmo comienza con una declaración de grandeza que establece el tono de todo lo que sigue. Versículo 1 en grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Fíjate en la conexión inseparable. La grandeza de Jehová está localizada, si manifestado, en la ciudad de nuestro Dios. En el Antiguo Testamento esto era geográfico, Jerusalén. Pero en el Nuevo Testamento la ciudad de Dios es la iglesia y finalmente la nueva Jerusalén celestial. Dios ha elegido un código postal. Ha decidido que su grandeza no sea una idea abstracta flotando en el éter, sino una realidad tangible que habita en medio de su pueblo. En el versículo 2, los hijos de Coré describen la ciudad con un orgullo y un amor que nos conmueve a la hermosa provincia. El gozo de toda la tierra es el monte de Sayón, a los lados del norte, la ciudad del gran rey, a la hermosa provincia. En el hebreo original, la frase es Yefnof, que significa hermosa en elevación o de hermosa altura. Jerusalén no es la montaña más alta del mundo físicamente, pero teológicamente es la cumbre de la realidad, y la llaman el gozo de toda la tierra. Anesto es audaz. ¿Cómo puede una pequeña ciudad en Judea ser el gozo del planeta? Porque allí reside la única esperanza del mundo. En la presencia de Dios en Sión, la tierra es un cementerio triste. Con Sión hay un punto de luz. La frase a los lados del norte, Yarkit Zafu Eneis Fascinanchi. En la mitología cananea Eumochizafon, en el norte era la morada de los dioses paganos, Seomo el Olimpo. Los salmistas están apropiándose de este lenguaje para decir el verdadero monte divino, la verdadera cumbre del poder cósmico, no es la montaña de Bajal, es Sión. Aquí vive el verdadero rey. Pero la clave de la seguridad de la ciudad no está en su topografía, sino en su residente. Versículo 3. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Esta es una de las frases más importantes sobre la seguridad en la Biblia. Jerusalén tenía palacios, muros y torres. Pero el salmista dice, no confiamos en la arquitectura, confiamos en que dentro de esos palacios Dios se ha dado a conocer Yad como refugio. La seguridad no es la ausencia de peligro, es el conocimiento íntimo de que Dios está ahí. Si tienes el palacio pero no tienes a Dios, eres vulnerable. Si tienes a Dios, incluso una choza es una fortaleza inexpugnable. Ahora, en los versículos 4 al 7, el Salmo nos narra un evento histórico, posiblemente la invasión fallida de Sennacherib o la alianza de reyes contra Josafat. Vemos la reacción del mundo hostil ante la ciudad de Diosan, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron. Pasaron todos. Imagina la escena, una coalición internacional de ejércitos poderosos marchando contra la pequeña Jerusalén. Debería ser una masacre. Debería ser el fin. Pero mira lo que sucede en el versículo 5.
No hay batalla, no hay flechas, solo hay una mirada y un colapso psicológico. Y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Esto es impresionante. Los reyes enemigos vieron la ciudad. ¿Y qué vieron? No vieron solo piedras, vieron la gloria. Vieron que Dios estaba en sus palacios. Y esa visión les provocó un ataque de pánico sobrenatural. Les tomó allí temblor, la palabra es reada, un estremecimiento incontrolable, dolor como de mujer que da a luz. El pánico los paralizó. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Dios ni siquiera tuvo que usar al ejército de Israel. Usó el viento, destruyó su economía y su flota militar con un soplo. Amado oyente, aplica esto a tu vida. A veces sientes que los reyes de la tierra, tus problemas, tus deudas, tus enfermedades, tus opositores se han reunido contra ti, vienen en alianza, parecen invencibles, pero si tú eres la ciudad de Dios y lo eres, si Cristo vive en ti, tu defensa no es tu fuerza, tu defensa es la presencia. Cuando el enemigo se acerca y ve a quién tienes adentro, se turba y huye. Santiago lo dijo, han resistido al diablo y huirá de vosotros. Huye no porque tú seas fuerte, sino porque ve al gran rey en tus palacios. En el versículo 8, el pueblo responde a esta victoria con una confirmación de su fe, como lu oímus. Así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos. Dios la firmará para siempre. Antes habían oído las historias de los milagros antiguos. Seomo en el Salmo 44. Nuestros padres nos contaron, pero ahora ellos mismos lo han visto. La fe heredada se ha convertido en fe experimentada. Lo que oímos en la escuela dominical, ahora lo hemos visto en nuestra propia crisis. Y aquí aparece el Sila, una pausa para respirar y asimilar que somos indestructibles. En el versículo 9 la escena cambia del campo de batalla al interior del templo. El peligro ha pasado. ¿Qué hace el pueblo? Nos acordamos de tu misericordia, Hizd, oh Dios, en medio de tu templo. Otras versiones meditamos en tu amor inagotable. La palabra acordamos o meditamos es dímino, significa imaginar, visualizar, comparar, formar una imagen mental. Después de la crisis, el pueblo se reúne en la adoración para llenar su mente con la imagen del Hist de Dios. De esta es la cura para el estrés postraumático espiritual. Después de una batalla, tu mente tiende a reproducir las imágenes del miedo, casi muero, casi pierdo todo. La adoración rompe ese ciclo, te obliga a visualizar y meditar en la misericordia que te salvó. La adoración es la terapia de la memoria. En los versículos 10 y 11, la alabanza se expande. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. La fama de Dios viaja tan lejos como su nombre. Se alegrará el monte de Sión. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Las hijas de Judá son las ciudades pequeñas alrededor de Jerusalén. Cuando Dios defiende a la capital, los pueblos pequeños están seguros. Cuando Dios defiende tu fe central, cada área pequeña de tu vida, tus finanzas, tu salud se alegra. Y ahora llegamos a la conclusión práctica del Salmo, versículos 12 y 13. El salmista nos invita a una inspección de seguridad. Nos invita a caminar. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios. ¿Por qué? Para presumir de arquitectura. No, Dios te está diciendo, camina alrededor de tu fe. Examina tus defensas. Cuenta las promesas que te he dado las torres. Mira los muros de salvación. Inspecciona la solidez de la doctrina. ¿Por qué? Para que lo contéis a la generación venidera. Esta es la responsabilidad generacional. La razón por la que Dios te ha salvado, la razón por la que tu ciudad no cayó cuando los reyes se reunieron contra ti, es para que tengas una historia que contarles a tus hijos y a tus nietos. Tienes que inspeccionar los muros para poder decirles, miren, este muro tiene las marcas de la guerra, pero no cayó. Esta torre fue atacada, pero sigue en pie, en Dios es fiel. Nuestra supervivencia es el libro de texto de la próxima generación. Si no contamos las torres hoy, nuestros hijos no sabrán en quién confiar mañana. Y el Salmo termina con el versículo 14, una de las promesas de guía más absolutas de la Escritura. Es el broche de oro de la confianza, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Fíjate en el lenguaje posesivo, ¿no?
Dios es nuestro Dios, no es un Dios genérico, es el Dios que nos defendió del pánico de los reyes. Y la promesa final, Él nos guiará en Ehag. ¿Hasta cuándo? La frase hebrea final es Almut. Es difícil de traducir. Algunos dicen hasta la muerte, otros dicen sobre la muerte, otros dicen eternamente, pero el sentido es claro. La guía de Dios no tiene fecha de caducidad. Él no es un guía turístico que te deja en la frontera de la vejez o de la enfermedad. Él es el guía que camina contigo toda la vida. Te toma de la mano en tu último suspiro, cruza contigo el valle de sombra de muerte y te lleva a la otra orilla. Él nos guía a través y más allá de la muerte. Amado oyente, ¿cómo se aplica esto a ti hoy? Tú eres la Sión del Nuevo Testamento. Hebreos las 12:22 dice: ¿Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial? Si estás en Cristo, eres una ciudad invencible. No porque tú seas fuerte, sino porque Dios está en medio de ella. Bien 5. Puede que los reyes de la tierra, tus problemas, se reúnan contra ti. Puede que te rodeen, puede que pues sientas el pánico, pero recuerda, cuando el enemigo te ve a tu rey en tus palacios y tiembla. La victoria de Cristo en la cruz y su presencia en ti, a través del Espíritu Santo, son tus murallas y tus antemuros. Así que hoy haz 3 cosas. Medita dímino en su misericordia. Si estás ansioso, detente. Entra en tu templo interior y visualiza su amor leal. Cambia las imágenes de miedo por imágenes de gracia. Cuenta las torres en Haz, un inventario de la fidelidad de Dios en tu vida. ¿De qué te ha librado? ¿Qué tormentas has sobrevivido? Anótalas, cuéntalo. No te guardes tu historia de supervivencia. Hay una generación venidera, tus hijos, tus discípulos, tus amigos, más jóvenes, que necesita saber que los muros de Dios aguantan y descansa en la promesa final. No tienes que saber el camino del futuro, solo tienes que conocer al guía. Este Dios es nuestro Dios, y Él te llevará de la mano hasta el último día y luego un paso más allá hacia la vida que nunca termina. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la ciudad de Dios en 777 veces en Jerusalén. En nuestro próximo episodio nos enfrentaremos al enigma más grande de la vida, en la muerte y la vanidad de las riquezas. En el sapiencial Salmo 49, que el gran Rey en medio de tus palacios te dé seguridad total hoy. Hasta la próxima.